Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas noches. Bienvenidos a una edición más de Tele Yucatán Te Informa. Es un gusto estar aquí en este espacio informativo de las 8 de la noche. Le invitamos, como siempre, a que se quede, a que esté muy cercano de nosotros para mantenerse bien informado de lo que sucede, de todo lo que acontece en Yucatán. Patricia Espinosa nos acompaña, por supuesto, informando en lengua de señas mexicana. Es un gusto estar en esta mesa de información con mi amiga y, por supuesto, compañera Lenny Magaña. Lenny, muy buenas noches. Carlos, muy buenas noches. Es un gusto estar siempre contigo, por supuesto, también con todos ustedes que noche a noche nos acompañan en este espacio Tele Yucatán Te Informa. Nosotros estamos completamente en vivo desde las instalaciones de Tele Yucatán en la calle 33, Avenida Pérez Ponce por 56 Centro. El teléfono del estudio es el 940-7600 para que usted pueda comunicarse con nosotros. Y ahora sí nos vamos directo con las noticias. El gobernador Mauricio Vila Dosal promueve a Yucatán en la Exposición Aeroespacial de París, la más importante del mundo. Un escaparate de nueva cuenta para mostrar los beneficios y todas las características que hacen de Yucatán un lugar idóneo para la llegada de empresas y también de nuevas inversiones. El gobernador del estado, Mauricio Vila Dosal, encabeza en París, Francia, una misión comercial y de negocios yucateca durante la edición 53 de la Exposición Internacional de Aeronáutica y Espacio, organizada por el Salón Internacional de la Aeronáutica y del Espacio, filial del Grupo de Industrias Aeronáuticas y Espaciales Francesas. El evento tiene lugar en el Centro de Exposiciones París Le Bourget, donde están reunidos todos los actores de la industria global en torno a las más recientes innovaciones tecnológicas para establecer contactos entre inversionistas de todo el mundo. Esta misión que encabeza el gobernador tiene el objetivo de continuar la amplia promoción de Yucatán ante las grandes empresas nacionales y extranjeras y que se puedan generar empleos mejor pagados para elevar la calidad de vida de las familias yucatecas. La Feria de Aeronáutica ha reunido en anteriores ediciones a más de 320,000 visitantes, lo que significa un excelente escaparate para mostrar las bondades, beneficios y características que hacen de Yucatán un lugar idóneo para la llegada de empresas e inversiones. En esta misión comercial, el gobernador Vila Dosal estará acompañado de Ernesto Herrera Novelo, titular de la Secretaría de Fomento Económico y Trabajo. La agenda de trabajo abarca del 18 al 20 de junio, por lo que este jueves estarán de regreso. Desde su llegada a París, el gobernador ya se ha reunido con varias de las empresas más importantes de la industria aeronáutica y espacial. Tele Yucatán Te Informa. Se había estado mencionando en diferentes medios de comunicación que la península de Yucatán no contaba con la capacidad de electricidad debido a que la demanda superó la producción. Sin embargo, el gobierno federal descartó que exista esta problemática. El gobernador Mauricio Vila se encuentra muy pendiente y trabajando muy de cerca con la Secretaría de Energía del Gobierno de la República. Autoridades federales descartaron un estado operativo de emergencia energética en la península de Yucatán en este momento. El gobernador Mauricio Vila Dosal está en permanente contacto con la Secretaría de Energía del Gobierno de la República, Rocío Nale García, y con el director del Centro Nacional de Control de Energía, Alfonso Morcos Flores, para dar seguimiento a este asunto. Asimismo, por instrucciones del gobernador Vila Dosal, el subsecretario de Energía del Estado, Juan Carlos Vega Milque, se reunió con funcionarios del Centro Nacional de Control de Energía, quienes reiteraron que no existe una situación de alarma en el suministro de electricidad. Vega Milque recordó que Vila Dosal ha realizado diversos esfuerzos para que Yucatán alcance la independencia energética, así como la aplicación de tarifas más justas. El gobernador Vila Dosal ha organizado reuniones con la secretaria de Energía del Gobierno de la República, Rocío Nale García, y la directora del Centro Nacional de Control de Gas Natural, Elvira Daniel Cabas, con diversos actores de la sociedad para abordar el tema de suministro y tarifas. También el gobernador ha impulsado la independencia energética a través de las energías alternativas, sumando la producción de energía limpia obtenida mediante los parques eólicos de Tzilam de Bravo y de Tizimín, el Parque Solar de San Ignacio, y así como la generada a través de paneles solares en casas, negocios y granjas, ya que se cuenta con una capacidad de más de 210 megawatts provenientes de energías renovables,
lo que equivale a satisfacer el consumo de 450,000 hogares en Yucatán. Teleyucatán te informa. Bueno, y ahora vamos a informar del ámbito educativo. Enlaces y tutores itinerantes son dos elementos fundamentales para impulsar acciones que permitan en la entidad altos niveles de aprovechamiento académico. El gobierno de Mauricio Vila Dosal impulsa estrategias para fortalecer la figura del enlace y tutor itinerante, para apoyar a las escuelas multigrado indígenas y mejorar la calidad académica del cuerpo docente, recalcó la directora de Desarrollo Educativo de la Secretaría de Educación, Leila Gisela Leo Peraza. Durante la presentación de avances del programa para la inclusión y equidad educativa, Leo Peraza también recalcó las acciones para respaldar a los maestros que conforman este grupo. Ante personal de supervisión, docente, tutoría y enlaces itinerantes de escuelas multigrado, pertenecientes a la Dirección de Educación Indígena, la coordinadora estatal del Programa para la Inclusión y la Equidad Educativa, Tania Vázquez Herosa, mencionó que actualmente 541 planteles de este tipo cuentan con el servicio, lo que ha agilizado las tareas administrativas y organizativas. En la ceremonia, efectuada en el auditorio José Vasconcelos del edificio central de la CGI, enlaces y tutores itinerantes expusieron algunos proyectos artísticos y culturales que realizaron en sus respectivos centros de trabajo. Teleyucatán te informa. Y para fomentar y aumentar el turismo en tierras yucatecas, se planea una estrategia la cual recorrerá diferentes puntos y municipios del estado. Se trata del Circuito Sur, Legado del Mayab. Con el fin de potencializar el turismo en el estado, este día se presentó la estrategia Circuito Legado del Mayab, que abarcará los municipios de Tequit, Tecash y Oxcuscap. Así lo anunció la presidenta de la Asociación Mexicana de la Industria Turística Yucatán, Rosa Isela García Pantoja. Precisó que este circuito incluye transportación, servicios de guía, hospedaje, seguro de pasajero, comidas y entradas a lugares representativos de los municipios para el total confort de los visitantes. Se hizo por medio de los directores de la MIG Yucatán y especialistas en cada rama, junto con la gran disponibilidad de los alcaldes de Tequit, y Oxcuscap, Tecash, para estar junto con sus equipos de trabajo, sus directores de turismo, todos haciendo sinergias, comprometidos para formar una cadena de valor con beneficios reales y tangibles, tanto para el Estado, sus municipios y los profesionales de turismo que conforman ese grupo. En representación de Cefutur, Raúl Paz Noriega resaltó la alianza estratégica de los tres municipios para detonar la economía en el sur del estado. Nos están presentando más allá de los atractivos que tienen los municipios, porque sabemos que Yucatán, como ya se mencionó, pues es altamente rico en recursos naturales y culturales que los turistas desde hace muchos años vienen buscando de manera natural. Lo importante aquí es no nada más tener los productos, que muchos municipios los tienen los atractivos turísticos, muchos municipios los tienen. Lo importante aquí es conformar un producto, que es el paso que está dando la Asociación Mexicana de la Industria Turística, la AMIT, al aliar a estos tres municipios, hacer esta alianza para presentar el producto, ¿no? Porque al turista, más que el atractivo, hay que presentarle la infraestructura, cómo llega, los servicios, todo este conjunto de cosas que el turista viene demandando conforman el producto. Agregó que con las nuevas tecnologías se pueden conocer los atractivos del estado y atraer turismo para conocer la gama de opciones que ofrece Yucatán. Con imágenes de Adriana Redondo, Irving Gil, Teleyucatán te informa. Y el vocal ejecutivo de la Junta Local del INE en Yucatán, Fernando Balmes Pérez, informó que entre el 2 de julio de 2018 y el 15 de junio de 2019, un total de 309,000 personas han acudido a los 14 módulos que opera el instituto en esta entidad para tramitar una credencial para votar. Al iniciar 2019, poco más de 100,000 credenciales con vigencia hasta 2018 dejaron de ser aceptadas en instancias públicas y privadas, esto como un medio de identificación oficial.
debido a que tenían 10 años de haberse expedido, de tal forma que a la fecha 60,000 de ellas se han renovado, con lo cual sus titulares ya cuentan con un documento actualizado que será vigente hasta el año 2029. Balmes Pérez al respecto exhortó a la ciudadanía a renovar precisamente su credencial de elector. Momento de ir a nuestra primera pausa. Enseguida estamos de regreso con mucho más. El gobierno del estado de Yucatán puso en marcha la primera etapa del programa Médico 24/7 en el interior del estado, el cual te ofrece orientación médica gratuita y medicamentos para que tengas atención durante los días, noches, fines de semana y días festivos en los que esté cerrado el centro de salud de tu comunidad. Juntos transformemos Yucatán. Gobierno Estatal 2018-2024. Porque tú eres lo más importante, Tele Yucatán va contigo. En donde quiera que te encuentres, ahí estaremos. Para que no te pierdas ni un instante de nuestra programación, nos conectamos contigo. Ahora nos podrás seguir desde cualquier lugar, ingresando a nuestro nuevo portal de internet, desde cualquier dispositivo móvil. Tele Yucatán va contigo. Black Jack es un cirujano capaz de lograr prodigios médicos, pero también es un personaje oscuro y misterioso. Ejerce de manera ilegal, pues no tiene licencia médica. Entonces, si te enfermaras, ¿irías a consultar con él? Tal vez no, pero seguro no te perderás su programa. Black Jack, lunes y jueves, 5 de la tarde, solo por Tele Yucatán. Qué gusto que siga con nosotros en Tele Yucatán Te Informa. Y aprobada ya la ley que elimina el uso de bolsas de plástico, popotes y unicel, estos serán los tiempos que tendrán los diferentes negocios y por supuesto sectores para retirar por completo estos objetos de sus establecimientos. Los comercios cercanos a un cenote, playa o reserva ecológica tendrán hasta 6 meses para eliminar bolsas de plástico de un solo uso, popotes y unicel. De acuerdo a la iniciativa propuesta por el gobernador del estado, Mauricio Vila Dosal, se contempló modificar la Ley General para la Gestión Integral de los Residuos en el estado y su reglamento. La propuesta aprobada por el Congreso el 12 de junio pasado abarca la disminución gradual y eliminación del uso de bolsas, popotes de plástico de un solo uso y recipientes de unicel. Es necesario precisar que esta acción será gradual. A partir de la entrada en vigencia son 6 meses, muy claramente lo dice, para todos los negocios que están alrededor de un cenote o de un río o de una playa o de una reserva ecológica. El resto de los lugares hay hasta 18 meses y en el caso de quienes fabrican este tipo de materiales tendrán hasta 24 meses para adaptarse. El uso de esos productos no desaparecerá siempre y cuando los comercios utilicen nuevos materiales. Utilizar siempre y cuando en su composición tuviera más de un 30% de material biodegradable. Es decir, además de lo paulatino que es esto, o sea, de la aplicación gradual, también se está dando opción en la ley para los negocios, para las empresas, de que puedan optar por fórmulas y materiales con mayor capacidad biodegradable. Los plazos incluidos en la reforma son para los comercios que se dediquen a la producción, distribución y consumo de dichos productos. Con imágenes de Joaquín Martínez, César Gómez, Tele Yucatán Te Informa. La medición, prevención y también detección de enfermedades cardiovasculares podría realizarse a través de una foto tomada por un dispositivo móvil y tecnología basada en iridología. Esto gracias al proyecto Visual Quality App, ganador del desafío Trasciende Reto Universitario 2019, impulsado por el Instituto Yucateco de Emprendedores. Los desarrolladores de este proyecto, Licetti Trinidad Alvarado y Víctor Manuel Ketz, estudiantes de la Ingeniería en Sistemas del Instituto Tecnológico Superior del Sur del Estado de Yucatán, ubicado en Oxcuzcap, explicaron que esta aplicación se trata de una rama de la medicina alternativa que afirma que los patrones, colores y otras características del iris pueden examinarse para determinar la salud del paciente. Los ganadores contarán con hasta 35,000 pesos en servicios de consultoría y asesoría para así consolidar la empresa.
también temas de asesoría por parte de empresas de emprendimiento durante un periodo de 6 meses. Además, el IEM ofrecerá asesoría, también pautas para los procesos que estén ante el registro de marca y propiedad intelectual, consultoría y vinculación especializadas, los cuales permitan potencializar su modelo de negocio. La salud es un tema muy importante y en apoyo a los meridanos, una vez al mes, cada miércoles, se atienden de manera gratuita a los ciudadanos que acuden a la Feria de Salud. Cerca de 1,000 ciudadanos al mes reciben atención médica gratuita durante la Feria de la Salud, que se realiza cada miércoles en la Plaza Grande de 7:30 a 14 horas. Tenemos los servicios de mediciones como peso, talla, cintura, detecciones como glucosa, el servicio de atención médica y odontológica, el servicio de mastografía. Todos estos servicios son gratuitos. Tenemos una afluencia los días miércoles, alrededor de 200 personas que vienen a atender su salud. Y invitamos a todos, o sea, independientemente si hay miércoles ciudadano o no, todos los miércoles estamos aquí. Vale Ramírez dijo que una vez al mes acuden a diversas colonias y cada semana a una comisaría. Le llega a la gente, se registra, indica el servicio que desea que se le proporcione. Independientemente, nosotros, dependiendo la edad de la persona, les sugerimos la ruta a seguir, ¿no? Para aprovechar todos los servicios. Cuando se detecta algún tipo de mal en los pacientes, se le remite a alguno de los 29 módulos de salud del ayuntamiento o a alguna institución de salud pública. Con imágenes de Juan Velázquez, Maribel Vega, Teleyucatán te informa. Y ante el anuncio del Instituto Mexicano de Seguridad Social en Yucatán de la puesta en marcha de un nuevo modelo de pago para los procesos de incapacidades, las autoridades del organismo afirman que son muy pocos los derechohabientes que aplican ese beneficio. A 2 meses de que la Delegación Estatal del Instituto Mexicano del Seguro Social presentó la nueva modalidad del pago de incapacidades y sus beneficios, solo 70 derechohabientes se han registrado, por lo que el jefe del Departamento de Supervisión de Prestaciones Económicas, Orlando Piña, hizo una invitación a los trabajadores. Es una nueva modalidad que está ofreciendo el IMSS para todos los trabajadores derechohabientes, en la cual, a diferencia de la anterior, que cada quien iba con su incapacidad a cobrar al banco esa incapacidad como si fuera un cheque, ahora estamos haciendo la transferencia completamente electrónica a su cuenta de nómina, puede ser a su cuenta de nómina o cualquier cuenta que tenga el derechohabiente. Para poder obtener este beneficio solo hay que registrarse a través de la página web del instituto www.ims.gov.mx/servicios digitales o acudir a las ventanillas de prestaciones económicas de las unidades de medicina familiar. En esas ventanillas va a tener que presentar ahora sí una identificación oficial, que eso va a ser una copia de la identificación oficial, la copia del CURP, la copia del estado de cuenta bancario, ¿sí? Y en ese momento se hace el trámite, dura, como les estaba comentando, igual exageradamente de 5 a 8 minutos, y esto a partir del momento que se escriba tanto en forma en la web o en la ventanilla bancaria, a partir de ese momento todas las incapacidades que tenga el derechohabiente van a ser pagadas automáticamente en la cuenta bancaria. Las incapacidades se pagarán en un tiempo no mayor a 7 días hábiles y sin tener un plazo máximo de 30 días para su cobro, como ocurre cuando se hace a través de la ventanilla bancaria. Al mes, la Delegación Estatal del Instituto Mexicano del Seguro Social paga más de 5 millones de pesos por incapacidades por enfermedad general y otorga unas 6,000 incapacidades, sumando las de maternidad y riesgo de trabajo. Con imágenes de Luis Medina, información de Maribel Vega, Teleyucatán te informa. La obesidad infantil es uno de los grandes males de la población en la actualidad. Es uno de los temas relacionados con la alimentación que más preocupa a los padres, pues puede desencadenar graves problemas para la salud de los pequeños. Si queremos evitar que la obesidad infantil continúe en aumento, hay que educar el paladar a no consumir alimentos tan dulces y fomentar una alimentación balanceada en la niñez, advirtió la nutrióloga infantil Natalia Torres Mesías Vale. Es importante que los niños aprendan a comer, ¿no? Y por aprender a comer igual está la parte del ejemplo de los papás, porque muchas veces es como, no, tú tu agua, pero pues nosotros sí tenemos un refresco embotellado, ¿no? O tú tus galletas saludables, sin azúcar, pero nosotros sí tenemos las Oreo, ¿no? Entonces va siendo muy importante el ejemplo que se le ponga al niño y los alimentos que se le ofrecen.
Destacó que es importante que los pequeños desayunen y realicen 5 tiempos de comida al día en intervalos de cada 4 o 5 horas. Vendría siendo el desayuno, el almuerzo, la cena y pues las dos, el lunch y una colación en la tarde. Dijo que las papas fritas y galletas no son un lunch. No les aportan nada de nutrientes. Los acostumbra a eso, a querer esos alimentos, ¿no? No quiere decir que nunca en la vida los vayan a consumir. Sabemos que además igual están que si las fiestecitas y siempre hay miles de reuniones y demás, pero es preferible llevarle a lo mejor el medio sándwich de pollo con un poquito de lechuga picada, tomate y aparte una media tacita de fruta, ¿no? Y al sándwich le podemos poner un poquito de aguacate, ¿sí? Es importante que tenga de todos los grupos de alimentos. Y en bebida, de preferencia, debería ser agua simple, ¿no? Agua simple es lo que deben de consumir los niños. La especialista advirtió que las bebidas azucaradas que consumen los niños pueden tener hasta 25 gramos de azúcar, es decir, lo equivalente al consumo diario recomendado, por lo que es preferible un agua de fruta sin azúcar o, en su defecto, 2 cucharadas de azúcar como máximo. Natalia Torres dijo que el 80% de los niños que acuden a su consulta tienen problemas de sobrepeso. A fin de enseñarles a los padres de familia sobre la elaboración de lunch saludables, el especialista impartirá un taller este martes, enfocado a padres de familia de niños entre 1 y 5 años. Con imágenes de Luis Medina, Maribel Vega, Teleyucatán, te informa. Nos vamos a una pausa, pero antes, Mayra Vences nos comparte la siguiente información. ¿Sabías que los árboles actúan contra el calentamiento global, disminuyen la contaminación auditiva y combaten el efecto de la isla de calor en las ciudades? Por eso y más, el Ayuntamiento de Mérida te invita a que plantemos juntos 10,000 árboles en la Cruzada Forestal 2019, en la que también se estarán entregando 4,000 arbolitos en adopción. Hagamos que nuestra ciudad sea más sustentable, así que inscríbete en la página web merida.gov.mx y participa en la Cruzada Forestal 2019. ¿Qué esperas? Mérida me mueve, Ayuntamiento 2018-2021. Hacemos una pausa, ya regresamos. La reforma educativa aprobada por el Senado reconoce el papel fundamental de las maestras y los maestros y su contribución al avance de nuestro país. Ahora tendrán derecho a un sistema integral de formación, capacitación y actualización. Se fortalecen las instituciones de formación docente y las escuelas normales. Así, refrendamos nuestro compromiso de servir. Senado de la República. Cercanía y resultados. Me siento plena de saber que con mi trabajo ayudo a dar bienestar a quien lo necesita. Con cada rescate, damos todo por la vida. Con igualdad de oportunidades, trabajamos para un mejor futuro. Nos preparamos para servir mejor a la patria y a los mexicanos. Apoyo en la reparación de los buques que mantienen la soberanía en nuestros mares y costas. Soy naval y estoy orgulloso de servir a México. Gobierno de México. Malena, Oscar, Ricardo y Doña Clodo te llevarán a bailar a los municipios más importantes de nuestra península con una gran fiesta llena de alegría y diversión. No lo pienses más y vamos a bailar los domingos a la 1 de la tarde por Teleyucatán. De vuelta con más información y Liv de Nojeda tuvo la oportunidad de platicar con el doctor Rodrigo Ramírez Victoria. Vamos a escuchar la entrevista. Estamos muy contentos esta tarde porque nos acompaña aquí en el estudio en vivo el doctor Rodrigo Ramírez Victoria y le cuento que él es secretario técnico del Consejo Estatal de Prevención de Accidentes. Muy buenas tardes. Muy buenas tardes, muchas gracias por la invitación, encantado de estar con ustedes. No, al contrario, gracias por acompañarnos esta tarde y vamos a estar platicando del operativo Vacaciones Seguras. ¿Qué abarca este operativo? Mira, como bien mencionas, inician ya las vacaciones en el estado de Yucatán y bueno, pues para esto el gobierno del estado de Yucatán con la Secretaría de Salud inicia una campaña a través de redes sociales que la adopta de nivel federal. Esta es Evita comportamientos riesgosos. Estos son los videos que vamos a encontrar principalmente en Facebook y en Instagram, en el cual, bueno, pues nos van al principio de una manera cómica, pero después nos muestra la realidad de los factores de riesgo que nos pueden producir un accidente, como es el uso del celular. Si bien uno de los temas que nos preocupa mucho ahora es el uso del celular mientras estamos conduciendo un vehículo. Las personas están totalmente distraídas
mandando un mensaje, contestando una llamada y no están pendientes de lo que ocurre en la calle. Pero también le pasa al peatón. El peatón está cruzando la calle con el celular en la mano. Precisamente ayer, que venía manejando, hice un alto en un paso peatonal y me di cuenta que el peatón nunca volteó a ver. O sea, estuvo todo el tiempo, desde que cruzó la calle hasta que terminó, con el celular en la mano. ¿Qué puede pasar con esto? Que si nosotros no nos fijamos que el conductor del vehículo ya nos vio, puede ocurrir un accidente. El peatón, el ciclista y el motociclista son nuestra población más vulnerable en la vialidad y es a quienes tenemos que poner en primer lugar. Pero también debemos aprender a ser peatones responsables. Ahí vemos a personas que están inclusive con audífonos, están totalmente enajenados de lo que está ocurriendo, no pueden escuchar si alguien les avisa que está pasando un carro. Y pasa mucho también en la zona centro, por ejemplo, que están los camiones estacionados y para cuando ya la persona sale, ya está en el arroyo vehicular y prácticamente tiene el vehículo encima, ¿no? Entonces, hay que estar muy pendientes de esto. Otro tema muy importante es el consumo de bebidas alcohólicas y tomar el volante. Están los operativos de alcoholimetría durante toda la temporada vacacional, ya no solo los fines de semana, sino durante toda esta temporada vacacional que es la más larga. Van a estar permanentes durante todas las vacaciones. Así es, y no solo aquí en Mérida, tenemos un poco más de 10 municipios con los que estamos trabajando desde la Secretaría de Salud, policías municipales, ya estamos con Policía Federal en carreteras federales, Policía Estatal, y bueno, pues todo esto para reducir los accidentes que tienen que ver con consumo de alcohol. La mitad de los accidentes a nivel nacional tienen que ver con consumo de alcohol. Evitemos que nuestros familiares, amigos o inclusive nosotros tomemos el volante después de haber ingerido una bebida alcohólica, porque así estaríamos evitando la mitad de los accidentes. Desde los servicios de salud de Yucatán les invitamos a hacer uso de conductor designado o inclusive pueden pedir un taxi, lo pueden pedir desde el celular. Aquí el chiste es salir de casa sanos y salvos y regresar así a casa sanos y salvos. Entonces el operativo arranca este viernes, dura toda la temporada vacacional. Una exhortación más para la población: qué hacer, qué no hacer durante esta temporada, porque recordar que las vacaciones se disfrutan en familia, pero no concluyen hasta que volvemos con bien a casa. Así es, que si vamos a salir a carreteras, por favor, lo del vehículo hay que revisarlo, que cuente con los niveles de líquidos correctos, que tengamos una llanta de refacción, que tengamos las herramientas necesarias para poder hacer el cambio de una llanta. Sí, si vamos a llevar a los niños en el carro, recordar que hagan uso de la silla portainfante. El vehículo no está diseñado para sostener a un niño, sino a un adulto. La silla portainfante nos permite tener al niño bien asegurado, sí, que no se vuelva un proyectil a la hora que ocurra un accidente y salga disparado por el parabrisas. Si nos quedamos en casa, muy vigilantes de los niños, los principales accidentes en casa son quemaduras y caídas, sí, sobre todo en el área de la cocina, que es cuando muchas veces los niños están jugando, jalan una sartén con agua caliente, con aceite caliente y pueden presentar una quemadura. En dado caso que llegaran a presentar una quemadura, no hacer uso de remedios caseros, es agua fresca y acudir al médico dependiendo del grado de la quemadura y mantener fuera del alcance de los niños sustancias que utilizamos para limpiar los pisos, por ejemplo, o medicamentos que pueden producir algún tipo de intoxicación. Perfecto, todas las recomendaciones para seguir durante estas vacaciones y no haya mayor problema y todos disfrutemos muy tranquilamente de este periodo vacacional. ¿Cómo encontramos en redes sociales la campaña que se estará compartiendo para hacer también difusión en esta red? Mira, la campaña se llama Evita Comportamientos Riesgosos y nos pueden encontrar en Facebook como Secretaría de Salud Yucatán, Twitter Salud-Yucatán, y ustedes estarán viendo en sus líneas en cada una de estas aplicaciones y redes sociales nuestra campaña, y por favor les pedimos que las compartan para que lleguen a muchas más personas. Pues doctor, muchísimas gracias por habernos acompañado esta tarde. Muchas gracias por la invitación, estamos aquí muy gustosos de compartir estas medidas preventivas. Muchísimas gracias, le cuento que él es el doctor Rodrigo Ramírez Victoria, secretario técnico del Consejo esta tarde sobre el operativo Vacaciones Seguras. Ya lo escuchó, siga las recomendaciones para que tengamos saldo blanco en las próximas vacaciones. Bueno, y sobre este tema muy importante, las autoridades ahí están con todas las dinámicas para garantizar la seguridad, pero es importante la participación ciudadana. Y nosotros continuamos con más información. Autoridades de Protección Civil dan a conocer cómo le ha ido a Yucatán con la temporada de lluvias. A 15 días de iniciar la temporada de lluvias y de la intensidad de las precipitaciones, la Coordinación Estatal de Protección Civil registró saldo blanco. Tanto en Mérida como en los otros 105 municipios, solo se registraron algunos encharcamientos.
Hasta el momento no hemos presentado ningún solo estado de emergencia. Hemos tenido algunos encharcamientos, algunos árboles caídos, algunos cortes de luz a los cuales se les ha dado seguimiento. Sin embargo, estos han drenado sin que se tenga que abrir refugios temporales, sin que se tenga que dar algún otro tipo de auxilio o resguardo a la población, y esto es debido a que todavía el suelo es permeable, todavía pues estamos saliendo de una sequía que resultó ser una sequía fuerte, por lo que todavía hay capacidad de absorción por parte pues de los terrenos, incluso de los terrenos apartados a la zona metropolitana. Para el sector agropecuario, la temporada de lluvias es importante para contrarrestar la sequía. El principal reporte es que han resultado benéficas, desde luego seguramente para el sector agropecuario, pero además porque la climatología se ha concentrado en las mismas zonas del estado, donde hubo incendios, ahí está lloviendo, entonces pues estamos muy al pendientes de este comportamiento que está teniendo. Hay que recordar que este es un año niño, eso quiere decir que el fenómeno del Niño se presenta en el Océano Pacífico, que calienta las aguas del Pacífico, y eso hace que el comportamiento en general de la región respecto a la climatología, respecto al tiempo, respecto a las lluvias, y en su caso cuando se formen los ciclones tropicales, pues es un comportamiento atípico, un comportamiento que tiene que estar permanentemente monitoreado. Con imágenes de Luis Medina, información de Irving Hill, Teleyucatán te informa. Momento de una pausa, enseguida regresamos aquí a Teleyucatán te informa. La Cámara de Diputados promueve y respeta los derechos de los maestros. Y de los niños, y de las niñas. Jóvenes, padres, directores, académicas. Por eso la Cámara de Diputados aprobó la reforma educativa para dar un nuevo enfoque a la educación y así recuperar su sentido social, humanista, de inclusión y de excelencia. Diputadas. Diputados. Comisiones. Abogadas. Técnicos. Investigadoras. La Cámara de Diputados legisla por un México más preparado e incluyente. Cámara de Diputados. Legislatura de la Paridad de Género. En la tiendita de Don Pixcu venden un gran surtido de cosas buenas y de pilón te llevarás kilos de diversión. El Tendejón de Pixculín abre sus puertas los viernes 7:30 de la noche por Teleyucatán. Para pasarla sabroso hay que prender fuego, pero fuego musical. Enciéndete escuchando los grandes éxitos musicales de los grupos tropicales del momento. Chiquita te espera para bailar con su fuego musical. Sábados, 5 de la tarde, solo por Teleyucatán. Teleyucatán también es noticia. Los acontecimientos diarios generados en nuestro estado, presentados de una manera oportuna y veraz por Libden Ojeda en Teleyucatán te informa, edición vespertina, lunes a viernes, 3 de la tarde, solo por Teleyucatán. Ya estamos de regreso y con más información. Y con el objetivo de ofrecer una mejor formación a su alumnado, la Escuela Superior de Artes de Yucatán, la ESAI, suscribió varios convenios de colaboración y lo hicieron con la Universidad Autónoma de Querétaro. La Escuela Superior de Artes de Yucatán y la Facultad de Bellas Artes de la Universidad Autónoma de Querétaro firmaron un convenio de colaboración para la movilidad estudiantil y fortalecimiento de programas académicos. El director general del ESAI, Javier Álvarez Fuentes, precisó que con este convenio se pretende que estudiantes del ESAI viajen a Querétaro a tomar cursos de diferentes disciplinas artísticas. Si hay algo natural y propio de las instituciones académicas es justamente eso, realizar intercambios y consolidarlos a través de convenios para el bien de nuestra población, en este caso la población de alumnos y como le decía yo al doctor Núñez, el deseo que esto pues siga funcionando muchos años y que también ese beneficio empiece a permear a través de las capas de los académicos y maestros de las dos escuelas. El director de la Facultad de Bellas Artes de la Universidad Autónoma de Querétaro, Eduardo Núñez Rojas,
explicó que se fortalecerán los conocimientos de los futuros artistas de ambas instituciones. Un acercamiento de toda la producción artística y académica de ambas instituciones. Un punto de partida para compartir las experiencias y continuar creciendo y desarrollando a ambas casas de altos estudios. Estoy convencido de que, como actores culturales, los artistas somos verdaderos factores de cambios sociales. Pero este cambio no se produce de manera aislada, sino que es el resultado del trabajo en forma conjunta entre instituciones como las que representamos en este día. Con imágenes de Adriana Redondo, Irving Gil, Teleyucatán te informa. Le platico que será llevado a cabo el diplomado Diversidad y Políticas Lingüísticas en México. Esto es realizado por el Instituto Nacional de Antropología e Historia en conjunto con el Museo Regional de Antropología Palacio Cantón. El Instituto Nacional de Antropología e Historia y el Museo Regional de Antropología Palacio Cantón realizarán un diplomado para que los servidores públicos diseñen proyectos, aprueben reformas y apliquen políticas públicas en favor de las comunidades indígenas. El diplomado Diversidad y Políticas Lingüísticas en México comenzará el próximo jueves 20 de junio y concluirá hasta el 28 de noviembre. Se abordarán temas relevantes a la protección y apoyo de las comunidades indígenas de México. Obviamente la diversidad lingüística nacional. 2, hablar de su historiografía, cómo ha evolucionado esta diversidad, hacia dónde va disminución o crecimiento lingüístico. Entonces tendremos también oportunidad de escuchar qué está pasando con los hermanos mayas, por ejemplo, que viven en San Francisco, qué pasa con los migrantes que están en la frontera México-Estados Unidos. Los capacitadores son investigadores reconocidos en México y el extranjero. El curso es gratuito y está dirigido a todas las personas, incluso si no son especialistas en el tema, debido a que se busca que cada quien aporte algo a las comunidades indígenas. Con imágenes de Joaquín Martínez, César Gómez, Teleyucatán te informa. Y con la finalidad de fortalecer la participación de las y los jóvenes en temas del entorno social, esto a través de la creación y también implementación de productos radiofónicos, surge una edición más del casting del programa de radio Dilo Fuerte. La Subsecretaría de la Juventud realizará el casting Dilo Fuerte para que jóvenes yucatecos participen en programas de radio y con ello mejoren sus habilidades de comunicación. Por medio del proyecto federal con 19 años de experiencia, los jóvenes trabajarán durante un año en 3 programas de radio. El casting de este programa será el día 29 de junio, aquí en las instalaciones de la Subsecretaría. Es un programa en donde se van a recibir a jóvenes que hayan estudiado comunicación o carreras afines a comunicación. Está dirigido a jóvenes que no estén trabajando o estudiando y que quieran tener esa primera oportunidad laboral de aprender, de poner en práctica lo que han estudiado a lo largo de su carrera. Dilo Fuerte dará oportunidad a 15 jóvenes que estén en busca de un empleo. Recibirán una beca mensual de 3,600 pesos durante un año. Los participantes, además de trabajar en los programas de radio, tendrán la oportunidad de ser los futuros locutores o productores. Y eso les enseñamos a producir, a editar sus propios cápsulas, reportajes, spots. Y bueno, pues la verdad es, yo creo que es una capacitación muy completa la que se vive durante todo un año. Los vemos ya como reporteros, los vemos ya como locutores, conductores, como jefes de producción y hasta directores de empresas que también apoyan a los jóvenes y nos da muchísimo gusto. La convocatoria estará abierta hasta un día antes del casting. Los interesados deberán llenar un cuestionario con sus datos y elaborar una carta de una cuartilla donde expliquen por qué quieren ser parte de Dilo Fuerte. Con imágenes de Joaquín Martínez, César Gómez, Teleyucatán te informa. Nos vamos a una pausa comercial, pero al regreso estará con nosotros Hermilo López Balam con toda la información en lengua maya. A ti que capacitaste a la ciudadanía. A ti que contaste los votos de tus vecinas y vecinos. A ti que ejerciste tu derecho a votar. A todas y todos que decidieron que la democracia es el camino para México. Un reconocimiento por su participación, porque en la democracia contamos todas, contamos todos. INE.
En la tiendita de Don Pixcu venden un gran surtido de cosas buenas y de pilón te llevarás kilos de diversión. El Tendejón de Pixculín abre sus puertas los viernes 7:30 de la noche por Tele Yucatán. Porque recordar es volver a vivir. Sería bueno que recuerdes que los fines de semana Mario Chacón y sus invitados te guiarán en un viaje al pasado, por aquellos años maravillosos de nuestra blanca Mérida. Un paseo por los recuerdos. Viernes, 7 de la noche. La salida es en la estación de Tele Yucatán. Qué gusto recibir en el estudio a Hermilo López Balam con toda la información en lengua maya. Hermilo, Yuchilaca. Yuchilaca, pues aquí estamos listos para la información. En este segundo día de la semana. Como debe ser. Por supuesto, pues vamos con la información. Así es. 21 de Nipola, que la cambió Chico y Tele Yucatán te informa esto, que le llama locano y Ojel tal vez ley. Martes. Huachacla Jumpelo, Uquini, Lubinal, el junio de Javi 2019, Yambalo, Canan, Ojel tal, ojalá Yucatán, Mauricio Vila Dosal, Bin, Ichirupe Shimbal, Meas, tu nos Lumil, Francia, tu Cajil, París, Uchatenu Pelo Yesa, Gil, Gelas, Meyahil, Cubeta, Oye, y este Shangu Pelo Yesa, Gil, Meyahil, Aeronáutica, de tu Cajil, París, Francia, le Muchstambale, con Ucho Telo, Holin, tanto Menejalachi, tu Cajantal, Utsaba Cajol, tu Bajo, Yambo, Yucatán, Bajo, Meyahil, Upahtalu, Betale, Utial, Gelas, Empresa, y lo, Lac, tanto Ernesto Herrera Novelo, Ujol Popilo Molay, el Fomento Económico, 18 tak 20 de junio, con Uchle Muchtambal Gelo, le tie jueves, Tucaten, le Jalache, Huaytucajil, Huaytulumil, Yucatano. Ulak Bashil Molay, le Tambal y Tulumil, México, Instituto Nacional Electoral, Ujol Popilo, Huayucatán, Fernando Balmes Pérez, Kialique, Ichiltu Julio Tiujabiak, 2018, tak le tie junio, Tile Yanicona, 309,000 macos ocubintum, Uhoxtum, Credencialo, Tecuchil el Gelo, Utiale Javi 2019, un pit manalti 100,000, el credencialo, Pat, Matumeyatum, en Socuchil Shulu Javi, Hetzante Lumeyatil Gelo, Beitno, Cusocole, Yane, Zokbanal 10 Jabo, su credencial, Macobo, o la Canan, Ukeshel, Beitune Geletumen, Uhoxaloba, Tactu Javi 2029, Cumbeital Umeyaje, Balmes Pérez, Cupayal Tantic Macobe, What's oku hasta uchben la creencia ala shena kosu hel shentun akeshe. Talamilo yan yo la mejempala kuyila behla hachku seten poloktalo yo la seten chuhu kuhango tula basilo beitun yalik Natalia Torres Mesías letie nutrióloga letie alik le seten refresco kuyukulo le masho kubisik kusak chembaluhando para lobo ma una hika betuhango batun malo le seten refresco tak 25 gramos azucarianti y le kuyuk le para lobo kusokole wa kapata que chen ha kuyuk para yo lo mucho la milgelo que alikleti 80% de para el cubin koshali cubin chablu sakto iknal beilo la manham polo kilo un peta la miltushan y kimatu chukpa lo bahan matu chukpa baluhan para kusokole kuhan ko balo be mapatal taga tuguldeshun bishukol lag bashit soktun hola un kino 15 para el kino kahak le ha halil beila Umolay la protección civil, Huaytulumil Yucatán, Kutsaco Helbitak Behlay, Ma Anak Talamili, Ma Uchuk Bul, Watushi, Hebishwayho, Itula 105 Mektan Kahilo, Helobo, Chentung, Hegelas, Dushkuilao, Haipel, Chetsokulubu, Wakubin Sasil, Minan Correnteya, Jumpetustung, Kubin, Ubulu, Ichkahilo, Taktilekino, Behlama, Uchuk Nohtalamili, Telehatsu Kashlo, Tumentushan, Hasta Osol Chahi. Tikinelum beilo le ola tune se min uchu sa pale buka tal beilo itno kabiti la bas uchul itile kino ba kukalan tu makshan tile ha ukashal kutukul talu tatula kino ba le bas nzika pates tile akabile behlang pade que sama intali nzika pates no lag bas kanan uyo heltar güey chiculil tele Yucatán te informa. Mi querida Lenny Magaña, por hoy nos vamos. Pero nos vemos mañana. Aquí estaremos. En el Tucho de la semana. Como debe ser. Nosotros seguimos con la información y la muerte es un proceso natural. Y a todos nos va a llegar el día en que vamos a enfrentarla. Sin embargo, algunos aún no han pensado o externado si les gustaría ser cremados o enterrados el día de su muerte. ¿Usted qué prefiere? ¿Qué prefieres, ser sepultado o cremado? Unos meridanos respondieron a favor de la incineración y otros por el entierro tradicional. Algunos otros opinaron que sería indiferente cualquiera de las dos opciones, pues al fallecer dejarían la decisión a sus familiares. Cremado. ¿Por qué? Porque me gustaría que mis cenizas, no sé, las tuvieran guardadas o ya sea igual que las expandieran.
¿Usted qué preferiría, ser enterrada o que la cremen? Ser enterrada. ¿Por qué? Porque son las tradiciones y las costumbres de nuestro pueblo. Okay. ¿Y usted lo ha llegado a practicar con su familia? Bueno, yo soy de Cibalché, Campeche, y mayormente allí pues no hay maneras de que te quemen y algo así. O sea, se sigue todo lo antiguo. Lo que decida mi familia, si me queman o me entierran, ya uno cuando está muerto ya no siente, ya no piensa, ya no oye, ya no escucha, ya no nada. Pero ya murió. Desde su perspectiva, ¿qué debe ser mejor, cremar o enterrar? Pues le digo que pues lo que decida mi familia, porque pues si ellas deciden enterrarme, pues que me entierren. Si deciden cremarme, que me cremen. No, uno pues ya está muerto. Depende de la mentalidad de cada persona, ¿no? Muchas personas desean que los entierren y otras que lo cremen. La iglesia acepta también la cremación. Entonces yo creo que depende ya de cada persona. La religión católica acepta ambos ritos. La tradición está en enterrar a los muertos, es una obra de misericordia. Por eso también antiguamente a los cementerios se les llamaba camposantos. ¿Por qué? Porque era un lugar sagrado donde descansaban los restos de aquellos que morían. No solamente para que estén en un lugar digno, porque sabemos que también el cuerpo se descompone, sino para que las personas pudieran visitar los restos de sus familiares. Muchos lugares ya tienen la práctica de la cremación, incluso por higiene, por tener un lugar más reducido, más práctico. Y pues va de acuerdo con la doctrina cristiana, la cremación siempre y cuando las cenizas se conserven en un lugar adecuado, como he mencionado, un lugar que sea sagrado, una capilla, oratorio y un lugar donde se le pueda dar culto a la persona. Para la tanatología, ser sepultado o incinerado es un cambio generacional, porque ser cremado va más allá de las creencias religiosas. De hecho, abarca el tema ambiental. Aquí en Yucatán no es sabido de un caso. En toda la República Mexicana hay una institución que se dedica a hacer urnas ecológicas, que son de materiales como de arena, de tierra, donde se crema a la persona y se pone en esta cápsula y ya se le da al ser querido que lo puede, si lo vas a echar al mar, que sea más degradable, o se está sugiriendo ahorita que se siembre un árbol. De cada persona depende la decisión que debe tomar antes de su defunción. No importa si la decisión de una persona es ser enterrada o cremada, lo importante es mantener vivo su recuerdo. En la cámara Luis Medina, para Teleyucatán te informa Irving Gil. Con esta información nos despedimos. Muchas gracias por habernos acompañado en una edición más de Teleyucatán Te Informa. Mañana aquí estaremos en punto de las 8 de la noche con más de lo que sucede en el estado. Lenny, como siempre, un gusto, que tengamos una excelente noche. Carlos, buenas noches, nos vemos mañana y por supuesto a ustedes los dejamos con la mejor información deportiva con los expertos Mario Peniche y Antonio Lizama. Nos vemos mañana porque las noticias no se detienen. Que descansen. En Mérida trabajamos por tener una ciudad más sustentable. Desde el Ayuntamiento te invitamos a ser parte de la Cruzada Forestal 2019. Plantemos juntos 10,000 árboles y entreguemos 4,000 en adopción. Entra a merida.gov.mx. Mérida me mueve. Ayuntamiento 2018-2021. Mujer, a ti que me escuchas, no te venzas. Mujer, porque eres fuente de vida, cuídate. Mujer, valórate, explórate, quiérete. Unos minutos se convierten en años de vida. Mujer, no nos dejes. El mundo es nuestro. Acude a cualquier centro de salud. Tu vida nos importa. Sindicato de Trabajadores de la Industria de la Radiodifusión, Televisión y Telecomunicaciones. CTM. Sindicato de Vanguardia. Si tu terreno se encuentra cerca de zonas forestales, el riesgo de provocar un incendio es mayor. Cuando hagas quemas agropecuarias para preparar tu tierra, no lo hagas solo. Pide ayuda a personal capacitado o acude a las autoridades municipales. Infórmate de cómo hacerlo de forma segura. Amigo agricultor, que tu quema controlada no se descontrole.
Si detectas un incendio, llama al 01800 Incendio o al 911. Gobierno de México. Hola, ¿qué tal? Muchas gracias por hacernos el favor de acompañarnos desde el estudio A de Tele Yucatán. Bienvenidos a una emisión más de Deportes Tele Yucatán Te Informa. Esta noche vamos a platicar con todos ustedes lo relativo a lo que va a ser la 10ª edición de la Copa de la Regata de Veleros, que va a tener lugar el 6 y 7 de julio en Yucalpetén. Se espera la participación de 30 embarcaciones. También estaremos hablando de la segunda fecha de un total de 5, que incluye el Tour Yucatán de Pádel 2019. Este evento tendrá lugar del 20 al 28 de junio y esperan la participación de 161 parejas. Le tendremos la historia completa. En el béisbol, bueno, pues los Leones anuncian la contratación del primera base norteamericano Xavier Strong. Él va a venir a tomar el lugar de César Valdés, este dominicano que andaba lesionado. Y bueno, pues Yucatán ya reportándose listo. El próximo viernes en el Parque Cuculcán estarán arrancando la segunda vuelta de la campaña 2019 de la Liga Mexicana, recibiendo a los algodoneros de Unión Laguna. En información del atletismo, se anuncia que 10 yucatecos van a asistir a Zapopan, Jalisco, para participar en el Nacional Máster de Atletismo. De esto y mucho más estaremos hablando con todos ustedes esta noche, y como siempre la oportunidad de saludar a mi compañero y amigo Antonio Lizama. Tony, arrancamos. Correcto, sí es, mi estimado Mario, buenas noches. Vámonos con toda la información rápido ya de los deportes en este martes. Antes le digo nuestras vías de comunicación, el teléfono 940-7600, redes sociales, en Twitter en Deportes, en @Deportes Teleyuc y en Facebook en Deportes Teleyucatán, para que pueda estar usted en contacto con nosotros. Así, sin más preámbulo, arranquémonos con toda la información deportiva. Pues el día 6 y también, por supuesto, domingo 7 de julio se va a realizar la 10ª edición de la Copa Regata de Veleros en Yucalpetén. Aquí la historia. Con la participación de 30 veleros, 22 de ellos en la categoría de yates y 8 más en la de Hobby Cat, los días 6 y 7 de julio próximo se realizará frente a las playas de Yucalpetén la 10ª edición de la regata, que tiene como premio estelar el trofeo Alfredo Dutton, que se entregará a perpetuidad a la primera embarcación en ganar 3 ediciones de esta copa. Muy contentos de estar nuevamente con los preparativos para la 10ª regata. ¿Qué variantes? Principalmente añadimos una nueva categoría, que es la categoría de Hobby Cat. Hobby Cat es un grupo que tiene mucha tradición aquí en Yucatán, y que pues por alguna razón no habíamos tenido el acercamiento, así es que estamos muy contentos de tenerlos con nosotros. También para la categoría de yates estamos poniendo un freestyle, o sea, es una regata más larga con menos maniobra, para que la gente que quiere participar y no está tan calificada pues pueda hacerlo. Carlos Ancona Riestra, director de la Copa de Veleros, detalló que el sábado 6 de julio las competencias iniciarán a las 10:45 de la mañana. Contemplándose, organizarán 3 regatas. El domingo 7 de julio, el inicio será a la misma hora y se planea cerrar con otras 2 competencias para que a la 1:30 de la tarde se realice la ceremonia de premiación. Presentamos los trofeos, tuvimos especial cuidado en el diseño. Y bueno, principalmente para los segundos y terceros lugares tenemos unos barcos veleros estilizados de acero inoxidable. Y para los primeros lugares ponemos un faro como el símbolo del campeón. Yo veo también como al líder hay que seguirlo, ¿no? Entonces la luz del faro es algo muy representativo. Además del nuevo diseño de los trofeos, este año se informó, se innovará con la participación de la categoría Hobby Cat 16, que conjuntamente con la estelar J24 esperan cumplir con el nivel y las expectativas que en los 9 años anteriores han logrado en esta regata de velerismo en Yucatán.
Bueno, y nos vamos al pádel, y es que un total de 161 parejas en 8 categorías van a participar en la segunda fecha del circuito Pádel Yucatán Tour. Con la cifra récord de 161 parejas participantes, del 20 al 28 de junio se realizará la segunda fecha del circuito Pádel Tour Yucatán 2019, que tendrá como sede el Club Pádel de Mérida, informó este martes en conferencia de prensa Jorge Coriazo Martín, organizador del circuito. Tenemos un récord, parece ser que son 162 parejas inscritas. Estamos a punto de hacer el sorteo, o sea que ya no creo que entre nadie más. Van a participar en 8 categorías, en campeonato, primera, segunda, tercera, cuarta, principiantes, femenil A y femenil B. Son todos jugadores que provienen de Yucatán, de los mejores clubes de Mérida. Jorge Coriazo informó que debido al auge que esta disciplina tiene en Yucatán, en el marco de esta competencia se inaugurará una nueva cancha que tendrá medidas profesionales. La verdad es que es un juego divertidísimo y de una gran exigencia física cuando lo juegas bien, y de ahí el auge que está teniendo. Además, la otra característica que tiene es que es muy fácil empezar, ¿no? No requiere de una gran enseñanza como por ejemplo el tenis. Por último, se dio a conocer que para esta segunda fecha, de las 5 que constará el Tour Yucatán, se competirá en 8 categorías, y solo en la gran final, que será en el mes de noviembre, se otorgarán premios en efectivo para los campeones. Los melenudos ya se están reforzando para la segunda vuelta de la campaña 2019 de la Liga Mexicana, que arrancará este viernes en el Cuculcán, cuando Yucatán reciba al Unión Laguna. Hoy dieron a conocer la contratación del experimentado jugador ex Big Leaguer, primera base norteamericano Xavier Scruggs. Él viene a tomar el lugar del dominicano César Valdés, que estaba lesionado. Aquí está el reporte completo. Los Leones de Yucatán agregaron más talento a su equipo, anunciando la llegada del primera base estadounidense Xavier Scruggs como nuevo refuerzo para la segunda vuelta de la campaña 2019. Scruggs fue dado de alta en lugar del dominicano César Valdés, quien estará fuera de circulación un tiempo, debido a una molestia muscular en la pierna derecha. El nacido en California, Estados Unidos, vistió la franela de los Cardenales de San Luis y los Marlins de Miami de 2014 a 2016. Estuvo en el béisbol coreano en 2017 y en 2018 con los Indios de Carolina del Norte. En su paso por la Gran Carpa, batió para .246, con 9 remolcadas en 26 juegos, y entre el 2014 y el 2015. Además, en su aventura por el béisbol asiático, promedió .300 en bateo, remolcó más de 200 carreras y conectó 61 cuadrangulares en apenas 2 temporadas. Tiene 11 campañas como profesional entre ligas menores y grandes ligas, así como también en Corea, sumando un total de 1,201 hits, 239 bambinazos, 842 carreras producidas y 708 anotadas. Cifras que buscará aumentar ahora con los Leones en la Liga Mexicana. Bueno, del rey de los deportes, vámonos al atletismo, y es que 10 yucatecos, una delegación de 10 yucatecos estará participando en Zapopan, Jalisco, en un campeonato nacional, pero esto en la categoría máster. El yucateco Pedro Escalante Cabrera, actual campeón nacional de lanzamiento de jabalina, buscará el próximo fin de semana romper el récord del Campeonato Nacional Máster de Atletismo de Pista y Campo, que se realizará en Zapopan, Jalisco. En total, la delegación yucateca que asistirá a este evento nacional está integrada por 10 atletas, y la meta, según se dio a conocer en conferencia de prensa, es retornar con la cosecha de 10 metales.
El equipo de atletas yucatecos que asistirá al Campeonato Nacional Máster está integrado, además de Pedro Escalante, por David Palma, quien competirá en salto de longitud, Raúl Arceo, 100 y 200 metros y salto de longitud, Luis Antonio Morales, 200 y 400 metros, Oscar Zaidén, 200 y 400 metros planos, 400 metros con vallas y salto de altura, Leandro Carvajal, cross country, José Canul, caminata, Wilson Chan, salto de longitud y caminata, José Pérez, 5,000 metros y Adán Méndez en caminata. Pues suerte para estos 10 yucatecos en este máster nacional de atletismo en Zapopan, Jalisco. La meta, como escuchábamos en la información, es regresar con 10 metales. Ojalá que logren su cometido. Y de esta forma estamos llegando a la parte final. Le recuerdo, de lunes a viernes, usted tiene una cita con nosotros a las 3:45 de la tarde y 8:45 de la noche en los 15 minutos más deportivos de la televisión yucateca. Aquí en Deportes Tele Yucatán te informa Antonio Lizama. ¿Algo más? Nos vemos mañana y a festejar el viernes mi pre-cumpleaños. Pre-cumpleaños toda la semana, ¿no? El sábado es tu cumpleaños, pero el viernes lo festejamos con el pastel virtual. Correcto. Ya nos vamos, a nombre de todo el equipo, que tengan una excelente noche. ¿Sufres de enfermedades que no tienen tratamiento médico? ¿En tu familia habitan enfermedades extrañas? ¿Tienes problemas de drogadicción, alcoholismo, impotencia sexual o frigidez?